Bienvenidos a la cuarta charla del Vení que te cuento. Hoy recibimos a Tilio Escudero, ingeniero en ejecución en computación e informática y técnico en la práctica AMS. Así que bueno, hoy estamos incluyendo una nueva práctica en este ciclo de charlas y nos va a estar contando sobre microservicios. Ahora sí, muchas gracias. Adelante, Atilio. Buenas, buenas. Bueno, la verdad es que el tiempo que he estado en Uruguay, siempre estoy como investigando cosas. O sea, no solamente lo que cada uno que trabaja en informática siempre tiene que estar aprendiendo cosas nuevas, nuevas formas de entender el razonamiento del código de otra persona. Y a veces queda poco espacio para hacer lo que uno quiere. Entonces, hay días que sábados o en la semana me hago un tiempo, no siempre, a veces, y durante el tiempo voy recolectando cierta información y la voy documentando. Y he visto varios temas, entonces ahora les voy a presentar la primera parte de un tema que estuve investigando, que hace los últimos 2 años, porque antes estuve en otros temas. Y bueno, un poco de lo que vamos a ver. Eh, está todo relacionado de la primera parte, esto es todo conceptual. Después va a haber algo más técnico, más generación de código y cosas así. Bueno, un poco de historia. Microsystem propuso procedimientos de llamados remotos. Después viene un encapsulamiento de que se publican solamente la interfaz de lo que se va a distribuir. Yo creo que trabajé en Clipper, programé algo así, entonces era un número, que el servicio era un número, te dan un número, y ahí le mandas parámetros, ¿no? Algo así. Mucho tiempo, fue mi primer trabajo, así que en Clipper, imagínense. Después, ¿cómo se llama? Vinieron los JB, que se comunicaban protocolos nativos de Java, RMI, bajo TCP/IP. Y después vino la estandarización sobre HTTP con SWAP. Después dije, organicemos esto y hicieron como una arquitectura orientada a servicios SOA. Vinieron los JB, después se hizo popular Spring, con su famosa inyección de dependencia, que ahora la dependencia, esa referencia está en tiempo de ejecución, ya no tiempo de codificación. Esos estándares migraron de XML a JSON, o sea, ahora tenemos un REST, API REST. Siguió pasando la historia, Netflix empezó a trabajar con servicios de visualización en streaming. Y ahí ocurrió algo bien interesante. Y aquí es como empezamos a llegar a al objetivo final. Entonces, a veces se caen los sistemas, no sé, nos ha pasado que WhatsApp, hoy se acabó WhatsApp, no tenemos WhatsApp. Alguna aplicación que estábamos acostumbrados a consultar en una página web ya no está disponible. Entonces, hay clústeres que conmutan así a nivel regional, hay planificaciones regionales, se cae un clúster. Y todos decían, tuvimos problemas, un tiempo download, sí, o sea, fuera de línea. Y empezaron a darse cuenta y ustedes, Netflix, ¿por qué les siguió funcionando y a nosotros no? Y todos empezaron a darse cuenta que Netflix tenía algo distinto. Y dicen, no es que nosotros programamos bajo prueba de fallo, o sea, cuando estamos caídos, hicimos toda una arquitectura. Y tanto le empezaron a preguntar que dijeron, bueno, vamos a empaquetar esto. Y ahí nació un framework gracias a esa, ¿cómo se llama?, necesidad que existían de otras empresas. Después nació JHister, una herramienta para generación de código con Spring Boot, Angular, Bootstrap. También puedes crear microservicios con soporte de Netflix OSS, que es el framework, y Kubernetes.
Pero veamos, ¿qué son los microservicios? Aquí, esta es la parte más entretenida. Dividir para gobernar. Entonces, generalmente nosotros podemos tener un problema grande y es abrumador tratar de entenderlo y comprenderlo en toda su etapa. Entonces, ¿qué mejor que dividir en pequeños problemas? Si yo resuelvo estos pequeños problemas, voy a llegar a resolver en algún punto el gran problema, ¿no? Entonces mejoro la visibilidad objetiva, porque yo estoy concentrado en pequeñas cosas, me abstraigo de lo demás y me concentro solamente en eso, ¿no? Entonces, son pequeños backend, que son independientes unos con otros, pero deben tener un mecanismo de comunicación entre uno y otro, porque no tiene sentido que sean aislados. O sea, está bien el dividir, pero tiene que tener comunicación. Bueno, implementa una funcionalidad completa y específica de negocio. Que ha pasado, por ejemplo, que hay ciertas librerías que a través del tiempo van cambiando de versión, y de repente llegan a ser robustas y estables, o sea, ya no tienen más que cambiar, y se transforma en un de facto de esa librería. Entonces yo uso, no sé, una librería para tal cosa, y está consolidada, ya no tiene. Entonces, estos microservicios van a ir evolucionando, van a tener nuevas versiones, y después puede llegar a ser una pieza tan robusta que la puedo, mediante mover ciertos parámetros, la puedo meter en otro proyecto, usarlo acá. ¿Ah? Y eso es todo, aquí hay varias cosas que, como son muy nuevas, lo interesante de esto, y por qué digo que es debate, porque no hay una receta. Acá hay muchas personas que han estado tratando de escribir documentos, dando ciertas indicaciones, pero todavía no tenemos. Entonces, es todo una gama de interés y, ¿cómo se llama?, de investigación. ¿Quién se hace famoso aquí? Entonces, y lo otro, bueno, tiene despliegues independientes. O sea, yo despliego uno independiente del otro. Son programas en distintos lenguajes y pueden usar distintas tecnologías de base de datos. Es decir, yo creo uno que, para la funcionalidad que tiene, el objetivo debe ser capaz que una base de datos no SQL. Entonces ya este es no SQL, el otro es relacional, no sé, dependiendo de las necesidades. Y veámoslo así conceptualmente, ¿qué es lo que es un monolito? Un monolito es una estructura, una pieza única, tallada en madera, tallada en roca, que todos los conceptos que tiene son parte de ella misma. O sea, un brazo no es que le pegaron un brazo, sino que desde la misma nace el brazo o el concepto que tiene. Y acá vamos a trabajar con conceptos abstractos, funcionalidades que tenemos: un corazón, una pica, un trébol, un diamante. Y todas están contenidas monolíticamente. Es una pieza de software, es un WAR o un componente que las tiene todas. Y ahí tenemos una representación, como serían por ejemplo, los microservicios de Netflix, Amazon. Ellos tienen herramientas, no sé, un Kibana para graficar, y he visto unos diagramas que van, los mensajes que se envían entre uno y otro, son entretenidos. Claro, entonces, incluso base de datos independiente, y ahí hay una discusión que después, y son cosas para discutir, unas instancias distintas. Entonces sería así nuestra figura. Lado izquierdo, monolito; lado derecho, microservicio, en la cual cada uno son independientes entre sí. Ahora, hagamos unas preguntas más interesantes. ¿Qué pasa si tenemos una funcionalidad que presenta problemas? Lo más probable es que el monolito, todas las funcionalidades se ven afectadas y nadie puede trabajar. En cambio, ¿cómo se llama? El microservicio, si se cae esa funcionalidad, las demás siguen trabajando. Imagínense, no sé, tengo una app en el celular, incluso ahora las aplicaciones, sobre todo tablets, celulares, tienen que trabajar fuera de línea. O sea, después yo trabajo, y después, cuando llega un momento en el cual yo sincronizo, siempre
fuera de línea. Los microservicios, los backend, así también deben trabajar, fuera desconectados. Y bueno, una ventaja, ¿no? Ahora, hay ciertos periodos, por ejemplo, las empresas que hacen comercio electrónico se ven saturadas en ciertas fechas del año. Por ejemplo, no sé, Navidad. Todos quieren hacer regalos y, ¿cómo se llama? Aumentan la demanda de las transacciones y hay que fortalecer y satisfacer esa demanda. Entonces aquí tenemos un despliegue de la funcionalidad, por ejemplo, corazón, que está sobredemandada. En el monolito, yo tengo que desplegar nuevas funcionalidades, pero estoy desplegando funcionalidades que tienen un costo que no es necesario. O sea, ¿para qué despliego tres veces pica, 3 veces trébol, que no es el caso si mi tema es el corazón? Y acá tenemos la figura en la cual yo solamente despliego corazón en la parte de microservicio, ¿no? Bueno, si yo quiero escalar esto y agregarle una nueva funcionalidad, pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque en el monolito yo voy a afectar a todas las otras funcionalidades al desplegarla. Si algo sale mal, tengo que hacer rollback, ¿no? En cambio acá, yo en forma independiente de costado le aplico, y si sale mal, la elimino a ella, pero a las otras no se ven afectadas y siguen funcionando, ¿no? Aquí tenemos un diagrama que representa un poco la diferencia entre estas dos cosas. Aquí entra a jugar Docker. Esto está muy ligado, estrictamente ligado con la presentación del compañero, la última que hizo. Está muy bien organizado lo que se están planificando las cosas, parece, ¿no? Bueno, algunos beneficios. Entonces tenemos un desarrollo independiente, son componentes pequeños, que aquí hay una literatura que yo estoy un poco de desacuerdo, porque en el paper, que ya no recuerdo cuál es, hablan de 2 piezas. Entonces tu equipo de trabajo de desarrollo es lo que trabajan 2 piezas y eso se estima para un equipo de desarrollo para microservicios. No sé ustedes, pero yo no sé cuánto comen ustedes, pero yo me como una sola y si me quieren sacar un pedazo, peleamos ahí, ya no aguanto eso. Entonces, yo no sé qué tamaño de las piezas están hablando en el paper ahí. Pero es un equipo reducido, un equipo compacto, ¿no? Del lado del equipo de desarrollo. Después vamos a ver del lado del cliente. ¿Quién usa la aplicación? ¿Cuál es el tamaño de ese equipo de la empresa, ¿no? Bueno, tiene despliegues independientes. Como habíamos visto en la imagen anterior, se pueden liberar nuevas funcionalidades y menor riesgo de rollback. Las capacidades ya las habíamos visto, sobre todo las fechas peak que habían registradas en la parte gráfica. La reusabilidad. Claro, entonces cuando estos microservicios se vuelven robustos a través del tiempo, ya están consolidados, se pueden aplicar en otros proyectos, ¿no? Como, mira, yo tengo este microservicio que hace esto y te sirve, ¡pum!, lo pongo, pero necesito, lo configuro acá, y listo, funciona como yo quiero, perfecto, lo agregamos. Beneficios, versatilidad. Se pueden usar diferentes bases de datos, diferentes tecnologías, lenguaje, fácil de integrar con aplicaciones de terceros, mejora rápida y continua, y bajo costo, por un lado, ¿cómo se llama? En cuanto a realizar la nueva funcionalidad. En cambio, en las otras que, como habíamos visto, teníamos en el monolito teníamos un proyecto, ¿cómo se llama? Un problema muy grande, y muy grande es más difícil de entender el macro y lo que yo quiero agregar. Bueno, no todo es tan bonito. O sea, hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, vamos viendo.
las pruebas son más complejas. Sobre todo si yo tengo, por ejemplo, hacer un flujo completo que pasa, no sé, varios microservicios. Imagínense, Netflix tiene 2.500 microservicios. Hace un tiempo yo atrás, yo ya no sé cuántos van ahora. Entonces, una prueba de un flujo que toca varios microservicios no son tan fáciles de hacer las pruebas. Bueno, y como son más, van creciendo las funcionalidades, son más fáciles, más difíciles de gestionarlos. Requiere que los desarrolladores tengan un mayor conocimiento. El versionamiento es vital. Esto es vitalísimo. Y bueno, la complejidad para el operador se deslinda de las anteriores. Sin embargo, Azure DevOps y Amazon Web Service tienen algunas propuestas ahí. No las vamos a ver ahora porque no es parte de lo que es el objetivo. Bueno, aquí tenemos algunos desafíos. Capacitación. Esta es una instancia justamente por eso, muy buena para ello. Mire, recuerden que bueno, no sé si recuerden, pero en lo que es tecnología, lo que es de hardware, se transmite más rápido y llegan a otras partes del mundo más rápidamente que cuando son de software, porque ese conocimiento es más como la miel, diluye y le cuesta escurrir, le cuesta y requiere reforzamiento, ¿no? Y esta pregunta, ¿hasta cuándo vivir?, es la que a mí de investigación súper importante. Esta es la vital, porque hay muchas personas que han tratado de dar una receta y establecer cuáles son los mecanismos, los patrones que debemos usar para definir hasta cuándo dividir. Claro, porque en el papel es todo bonito, pero cuando tú lo vas a llevar a la realidad, dices, no, esta funcionalidad debería ser de este microservicio, no de este otro. No, pero es que yo creo que de aquí a acá. Y ahí es la alianza, el que conoce el negocio y el arquitecto tienen que tener una alianza ahí muy estratégica, ¿no? Ahora, ¿requiere de estados? Claro, tenemos muchos microservicios, pero dice, por ejemplo, la aplicación dice facturado, despachado, pagado, deshabilitado, activado, no sé, todo lo que sean estados requieren que cada uno vaya interactuando frente a ¿cómo se llama? A un concepto de negocio. Por ejemplo, se requiere aprobación de uno dependiendo del otro, algún rollback del que se requiera. Y aquí hay propuestas y hay dos conceptos. Orquestación y coreografía. Orquestación quiere decir que todos los microservicios van a estar, ¿cómo se llama?, subordinados a un programa que orquesta, que le va a decir el comportamiento, cómo debe actuar cada uno de los demás. En cambio, coreografía es el concepto que habla de que cada microservicio sabe con quién tiene que interactuar y se comunica independientemente con cada uno de ellos. Kafka. Yo hice pruebas de concepto con Kafka, muy bien. Camunda no lo alcancé a ver, es una deuda que tengo ahí de investigación. Y vamos viendo algunas preguntas interesantes, pero para hablar antes de esto, quiero introducir el concepto de person byte. Entonces habíamos hablado de los equipos de desarrolladores, el equipo de quién va a usar esta solución de software. Puede ser, no sé, una farmacéutica, puede ser, no sé, cualquier empresa. Entonces el person byte es un concepto bien laxo que habla de que todos, o sea, el ser humano a través de mucho tiempo ha acumulado mucha información y como tiene tanta información, la vida de una persona no alcanza a absorber todo ese conocimiento. Entonces tuvimos que dividir el trabajo, y los cuales unos son químicos, otros son arquitectos, otros son diseñadores, y entonces
el concepto de person byte es el, ¿cómo se llama? Es que, imagínense que todos somos un pendrive. O sea, el mar es un universo de conocimiento y como dicen acá, es como un sorbito. Con un sorbito tomando del mar, ¿y cuánto me puedo satisfacer? Muy poco. Entonces, y esto es súper interesante porque no lo miren mal, incluso atento aquí recursos humanos, porque las empresas se evalúan los person bytes. ¿Cuántos person bytes tienes? ¿Cómo es el equipo de trabajo? Son 3 programadores, un diseñador, un analista. Bueno, ya hay. Es más, si ustedes van al observatorio económico, las proyecciones económicas a través de conceptos, de empresas, de regiones, de países, se están evaluando por el nivel de person byte qué es lo que pueden producir. Si una economía es alta, intensiva en conocimiento, tiene un nivel muy alto de person byte, es que va a ir en una dirección, debería crecer su incremento económico en el futuro. Así se van evaluando también las empresas. Entonces evaluemos el equipo de trabajo. ¿Cuántos person bytes caben en una mesa? ¿Tu equipo cabe en una mesa? Tal vez no. Si caben todos en una mesa, capaz que necesita monolíticos y no necesitas complejizar tanto el tema. Capaz sigue con la planilla Excel, no sé. Pero si no, yo diría más que una mesa, depende del tamaño de la mesa. Ojo, los microservicios pueden ser muy útiles. Ahora, por el lado del consumidor, tu aplicación va a resolver es una sola app para todas tus funcionalidades. Ahí hay que entender un concepto, lo mismo que pasa, que los dominios pueden ser difusos. No, que esto es de pretenderse de contabilidad, no, que esto es de facturación, no, que esto es de... Los dominios pueden ser... Claro, los microservicios pueden ser muy útiles porque te ves a abstraerse de ese problema. Bueno, tienes dependencia monolítica, lo vas a enganchar con un monolito, puedes tener problemas de rendimiento. Si no, los microservicios pueden ser muy útiles. ¿Cuentas con expertos? Si no cuentas con expertos, capaz que es el momento de antes de lanzarte, hacer pruebas de concepto y cosas así. Muy cortito, me demoré muy poco, parece. Bueno, preguntas, algo que necesiten aclarar. Bueno, esto lo interesante para mí es que como no está todo dicho, queda justamente abierto para que nosotros iniciemos la experiencia. O sea, yo en este tema llevo 2 años y han salido muchas preguntas, muchas cosas de trabajar y de investigar, básicamente. Bueno, eso parece que lo hice muy rápido y eso sería por el momento. ¿Aló? Muy bien, muchas gracias. Ahí, bueno, tenemos un ratito entonces para las preguntas o para comentarios. Capaz que veo que hay gente de distintos grupos de trabajo, distintos proyectos. Capaz que, bueno, ya trabajan, me imagino, con tema microservicios y quieren contar su experiencia o complementar, generar ahí como un intercambio en cuanto al tema y a la presentación. ¿Yo rompo el hielo? Vamos arriba. Vamos arriba. Estuvo bueno. Yo solamente comento aparte la perspectiva de seguridad con el tema de microservicios, porque también nos genera un desafío de poder defender todo eso. Y aparte también el hecho, o sea, que tengas tantos servicios para poder complementar una funcionalidad dentro de la aplicación, o sea, también te genera un desafío a nivel de escalabilidad y a nivel de monitoreo. O sea, eso son cosas justamente, o sea, que está bueno también porque vos al tenerlo más atomizado tenés un ciclo de vida específico para cada servicio, podés mantenerlo mejor y demás. Distinto sería un caso que fuera un monolito, pero o sea, también te genera, o sea, otras cosas a ver que está bueno ir mirándolo y cambiando la cabeza, ¿no?
No era una pregunta, pero Exactamente. está como para pensarlo también. Es que exactamente eso, por eso, más que preguntas, es debate acá, porque no está todo dicho, no hay un... Hay algunas personas que han intentado de escribir papers al respecto y no están consolidados todavía, son propuestas. Sí, que cada cual tiene su librito y a ver, o sea, no hay recetas específicas para cada organización, Exactamente. tendrá que ver qué le sirve. Pero muy bueno. Sí, yo contar una experiencia como administrador, no como desarrollador, no me queda tan claro la independencia entre los microservicios, entre las versiones de los microservicios, frente a algo que es más monolítico. Porque Exactamente. siempre termina habiendo una dependencia. En muchas ocasiones uno puede querer actualizar un microservicio y resulta que, bueno, o la librería que usa o la funcionalidad que tiene especificada espera o pretende enviar un dato de una forma y asume o presupone que las versiones que ya existen en el resto de los microservicios del conglomerado, digamos, la van a soportar y eso no siempre pasa, no siempre es así. Muchas veces hemos visto que un despliegue implica siempre, o sea, prácticamente en todos los casos, un despliegue implica tocarlos a todos los microservicios A veces sí. del conglomerado. No es tan clara y, y por lo menos desde la perspectiva de un operador tampoco es claro por qué el hecho de que la comunicación entre las funcionalidades se da a través de TCP/IP en vez de directamente en un espacio de memoria como ocurriría en una aplicación monolítica, ¿por qué eso hace tanto a la diferencia en cuanto a la separación, digamos, o la segmentación de las funcionalidades? Porque en el fondo, más allá de por qué medio quieras la comunicación entre los componentes, va a haber una comunicación entre ellos y cambiar una funcionalidad de uno puede generar una dependencia y terminar impactando en los otros. Sí, mira, a mí también me pasó algo parecido también. A mí me pasó, por ejemplo, habíamos empaquetado la comunicación entre microservicios de Kafka, ¿no? Y era de otro equipo que trabajaba con Kafka. Entonces, él cambió, ¿cómo se llama? La forma, algo dentro y tuvimos que cambiarlos todos los microservicios cómo se comunicaban. Entonces, no fue que, yo cambié uno y no, le impactó a todos. También, entonces, en ese sentido tienes razón. Y lo otro que te encuentro toda la razón es el versionamiento. O sea, hay que buscar una metodología de versionamiento que sea clara, sobre todo para el operador. Porque acá lo que va a pasar es que el operador ya no va a estar, por ejemplo, con un WAR. Yo estoy monitoreando un WAR. No, aquí van a ser varios. Entonces, algo que hay que son desafíos que hay que empezar a pensarlos y a trabajarlos, ¿no? En el caso de tener no me acuerdo ahora cuál de las dos denominaciones correspondía a la orquestación, si Kafka o Camunda, pero Kafka. ¿qué No, implica, por ejemplo? Sí, Camunda era orquestación. ok. ¿Qué implica, por ejemplo, digamos, ¿no? Yo he trabajado en un proyecto en el cual, por ejemplo, existe un componente de cliente, digamos, que está desarrollado con Angular y que es el que hace las invocaciones Eso. a los microservicios. En cuál de las dos filosofías encaja? En ambas. En ambas. Ambas si tú estás una aplicación en Angular, se comunica con los microservicios, pero los microservicios pueden ser gobernados por un orquestador, en este caso Camunda, o ellos pueden estar previamente coreografía, o sea, ellos saben con quién tienen que interactuar. En la capa de presentación, en este caso Angular, va a invocar los microservicios, pero el cambio de estado o no cambio de estado va a depender de la ¿cómo se llama? Del, de la comunicación que estén entre los microservicios que están involucrados en ese proceso.
O sea que el orquestador sería un microservicio más y estaría siempre server-side. Exactamente. Y Kafka también es una imagen que se pone en el, ¿cómo se llama? En el Docker Compose, se levanta igual con los demás. Y cada microservicio tiene un cliente Kafka que se suscribe, es el concepto. Se suscribe a escuchar los mensajes y enviar mensajes. Entonces hay otros microservicios que están preparados a escuchar esos mensajes y a procesarlos. Pero la capa de presentación no se da ni por enterado, o sea, para él es transparente. Bueno, gente, entonces, si no tienen algún otro comentario o pregunta, agradecerte primero, Atilio, te verdad un placer la charla. Yo estoy aprendiendo un montón de todo esto. El que quiera, está activa la encuesta como para hacernos llegar sus comentarios. Si tienen algún tema para proponer, también nos pueden escribir al correo del Vení que te cuento. Y también, bueno, como el resto de las charlas, este video lo vamos a estar subiendo junto con la presentación de Atilio al espacio de Yammer en el Microsoft Teams, así que próximamente van a tener disponible eso, les avisamos por correo. Y bueno, seguimos preparando nuevas charlas para los próximos días, así que les agradecemos a todos por venir, por estar, sobre todo los viernes a última hora, que estamos todos con ganas de empezar el fin de semana, así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Buen fin de semana. Muchas gracias. Pasen Gracias. bien. Gracias, Atilio. Gracias, Luz. Gracias a todos. Gracias, Chao. Atilio. Hasta luego. Chao.